Ahora sí. Buenas noches. Nuevamente vamos a iniciar este curso de análisis de la práctica docente 1. Es un curso, pues ya de especialización propiamente, porque están ya en la recta final de su carrera, lo cual es sumamente satisfactorio, es motivo de orgullo y por supuesto de un reconocimiento a este trabajo que han venido realizando ya desde hace algún tiempo y que ya verán en breve obtendrán ustedes sus primeros frutos. Jazmín, buenas noches. Buenas noches, maestra. Bien, antes de iniciar el curso y para poder vincularnos con lo que ustedes están haciendo, les voy a pedir, por favor, que comenten brevemente si están desarrollando pues ya sus actividades de la práctica que les corresponde, sus actividades prácticas. Si es así, les voy a agradecer que me indiquen en dónde, es decir, en qué nivel y qué es exactamente lo que están haciendo. ¿Sí me explicó? Pilar levantó la mano. Adelante, Pilar, te escucho. Buenas noches, maestra. Bueno, yo sí estoy realizando mis prácticas y estoy en una escuela de turno vespertino, es nivel primaria, y ayudo a los niños que tienen problemas de lectoescritura. Muy bien. Entonces, es una escuela primaria, es turno vespertino. Sí, y es multigrado. Multigrado. Y estás ayudando al profesor o profesora ofreciendo apoyo en lectoescritura. ¿Sí? Sí, maestra, así es. Pilar, ¿hace cuánto iniciaste? ¿Hace cuánto tiempo? Inicié entrando a septiembre, maestra, en la primera semana de septiembre. Septiembre, muy bien. ¿Y vas todos los días? Sí, menos jueves. Ok, toda la semana menos el jueves. ¿Y estás de qué hora a qué hora? Voy a partir de 4:30 hasta las 6, pero bueno, a veces salgo después de las 6 porque levanto las cosas o checamos si algún niño olvidó algo. Muy bien. Pilar, ¿está lejos la escuela de donde tú vives? No, maestra, queda como a 3 cuadras. De acuerdo, qué bien. ¿Conoces al profesor o profesora que está como encargado? Él es de Presidio, maestra. Se llama Arturo Argüello Pantaleón, es el director. Arturo Argüello Pantaleón, es el director. Sí. De acuerdo, ¿ya lo conocías o apenas es tu primer encuentro con él, con esta práctica? Lo conocí en una práctica que hice hace unos meses atrás, porque él me hizo el favor de aceptarme en la escuela para hacer una práctica. Muy bien. Acerca del plato del bien comer. De acuerdo. ¿Y esa práctica que realizaste antes, en qué consistió? En enseñarles acerca del plato del bien comer. Nosotros íbamos a dar el tema y lo íbamos a evaluar a los niños. El plato del buen comer. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Pilar. Bien, a ver, ¿quién más? Lupita levantó la mano, te escucho. Sí, maestra, yo empecé a hacer mi servicio social junto con las prácticas, para ser exacta, el 28 de agosto. Voy todos los días en un preescolar. Mi horario de entrada es de 8:30 y de salida por lo regular a la 1. En el área en el que estoy, pues yo digo que hago actividades múltiples como ayudar a la directora en a llenar formatos. Ahorita un grado no se encuentra con maestro, entonces pues estamos las dos atendiendo ese grupo, tercero de preescolar. Igual conozco a la directora, ella fue mi maestra de kinder, es la escuela que pertenece aquí en mi comunidad, su nombre es Nadia Juárez Vargas, es de Tuxpan,
Y pues igual cuando hicimos las prácticas, tuvimos una práctica, ella me facilitó y pude hacer igual, hacer la práctica. Mi tema fue los 5 sentidos. Teníamos que basarnos en una teoría del aprendizaje. Muy bien, Lupita, muchísimas gracias. Los 5 sentidos. Nivel preescolar, de 8:30 a 1:30. Empezaste en el mes de agosto a finales y realizas diversas actividades. Y ahora Sí, estás así en grupo porque falta una profesora. Sí, Sí, así es. muy bien. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién más, por favor? Estefanía, adelante, te escuchamos. Buenas noches, maestra. Yo ahorita estoy haciendo mis prácticas en una preparatoria, escuela media superior, Cobaet, está aquí en mi localidad. Y bueno, yo voy de 9 a 1, lo cual me encuentro 4 horas en la institución. Yo ahorita estoy impartiendo clases de comprensión lectora, porque luego se presenta que en las aulas, como son demasiados alumnos y son demasiadas clases, hay momentos en los que se encuentran con horas libres, así se les menciona. Y entonces yo abarco esa hora o esos 40 minutos, 50 minutos para darle mayor enfoque a su comprensión lectora o incluso hasta la escritura, porque hubo una reunión y muchos maestros comentaron que algunos de los muchachos no sabían escribir bien y leer. Entonces me empeñé en esa actividad. De acuerdo. Entonces, no trabajas directamente con un profesor, así entiendo, sino que estás como apoyo. Así es, pero me apoya el director del plantel también. ¿En dónde está ubicado el colegio? No me alcabe, aquí a unos 20 minutos de donde yo vivo. 20. De donde vives. ¿Ahí estudiaste la No, prepa? así es, así es. Qué bien. Te portaste bien, por eso te dejaron entrar otra vez. Felicidades. Algunos sí, eso me dicen. Gracias, gracias, Estefanía. A ver, ¿quién más, por favor? Ana Lilia, te escuchamos. Sí, maestra, yo estoy realizando mis prácticas en una primaria de turno matutino. Yo solamente voy los días jueves, ya que durante la semana trabajo y ese es mi día de descanso. Entonces, pues ese día acordé con el coordinador, el doctor Eliud, y me dijo que sí. Entonces yo voy de 8 de la mañana a 12:30. Cada jueves me ponen actividades diferentes, voy cursando en todos los grados, voy pasando. Y de 8 a 10:30 trabajo con la maestra del grado que corresponda. Y después del recreo a mí me toca dar las clases, yo soy la que les imparto a los niños. Muy bien. ¿En qué grado? Cada jueves voy dando en diferente grado. La directora sí me va poniendo por grados y si tiene actividades con ella, la ayudo, colaboro con la directora. Entiendo. La profesora es la que te proporciona entonces la secuencia que debes seguir. ¿Te da el plan de trabajo Sí, o así es plan la de clase? directora. Ajá. Ok. Sí. De acuerdo. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Bien, me falta Ariana. Jazmín. Sí, Adelante, maestra. adelante, Jazmín. Buenas noches. Yo estoy yendo a un preescolar de aquí de la estación de Omialca. Yo solamente voy los días viernes porque yo trabajo, yo dependo al 100% de mi trabajo. Entonces, hablé tanto con el director, tanto con la directora de aquí de este preescolar y estoy yendo los viernes. Yo apoyo a la maestra con los niños. Cuando ella tiene juntas o así con los padres de familia, ella me deja las actividades que hay que realizar con los niños y cuando ella está al 100% con ellos, ella me pide que lo ayude con los niños que son como más lentos, porque el kinder está en primero y segundo y tercer grado juntos, nada más es un solo salón. De acuerdo. Y entonces brindas apoyo a los niños con dificultades. Sí. De acuerdo, Jazmín. Muchísimas gracias. Ujú. ¿Cuándo empezaste? ¿En agosto o en septiembre? En septiembre. De acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces está Jazmín, Ana Lilia,
Estefanía, Lupita. Me falta Pilar y Ariana. Yo, maestra, bueno, yo estoy trabajando y pues apenas es que me pusieron como que a prueba un mes para ver si podía yo hacer mi servicio, porque estoy trabajando en el área de recursos humanos. Y como estoy hasta Juárez, pues se me complica y como me tengo que solventar, pero me había comentado mi jefe que pues ya pasando el mes ya podía yo checarlo para ver si me podían dar chance de hacer ahí mi servicio en recursos humanos. En recursos humanos. Sí. Y ahí mismo las prácticas, supongo. Sí. Aunque en este momento no estás propiamente en el área de recursos humanos ofreciendo algún tipo de apoyo, ¿verdad? Como estoy trabajando, sí estoy en el área de recursos humanos, soy del área de contrataciones, o sea, y ahí pues estoy ahí, o sea, y ya, pero como estoy lejos y me dijeron que pidiera un papel, todavía no se lo pido al director. Entonces, me pusieron como que a prueba. Bueno, igual siempre aquí en Juárez ponen como que contratos por un mes para ver si eres eficiente. Y ya pasa, yo apenas el 1 de octubre voy a cumplir un mes. Entonces ya haciendo el mes, ya me van a decir si sí puedo hacer mi servicio o no. De acuerdo. Igual si no, pues ya para buscar otro lado. Sí, ¿verdad? Sí. Ojalá que sí te den. Sí, ojalá. Ojalá. Gracias, Ariana. Sí, de nada. Y finalmente, Ana Lilia, Jazmín, Ariana, Estefanía, Lupita, me falta Ofelia, que va llegando. Ofelia, buenas noches. Buenas noches, maestra. Disculpe que no haya entrado a buena hora. Lo que pasa es que aquí hay falla de señal de que está lloviendo. Sí, eso es lo que nos han comentado también otras compañeras, pero qué bueno que ya estás aquí. Ofelia, te pregunto, porque tus compañeras ya lo comentaron, ¿estás realizando ya tus prácticas? Si es así, ¿en dónde? ¿Y qué es lo que haces? Por favor. Buenas noches a todos, compañeros. Sí, yo ya estoy realizando mis prácticas aquí en la comunidad, se llama Villa del Río, Puebla. Y estoy trabajando con los niños de primero, como apenas ahora sí apenas están comenzando, ahora sí a acoplarse al horario y todo eso, entonces les hace difícil. Bueno, en esta primer ya casi un mes que llevamos trabajando, apenas estoy aprendiendo a su modo también de cómo enseñar, estoy analizando qué tanto de avance tiene cada uno para así poder realizar mis actividades. Dependiendo de eso voy viendo qué necesidades tienen para poder buscar estrategias y aplicarlo. De acuerdo, Ofelia. Muchas gracias. Está entonces ahí mismo en tu comunidad, es preescolar y están como en la fase de diagnóstico. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, maestra. Muchísimas gracias. Primero y segundo, sí. Bueno, es primero y segundo, pero sí. Por el momento me estoy enfocando un poco más a los niños de primero por lo mismo de que están, los estoy evaluando apenas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Ofelia. Pilar, por favor. Maestra, A ver, es que se cortó. le comentaba que fui la primera que pasó. Ay, perdón. Perdón, Pilar, a ver. Ya, sí, discúlpame. Es que estabas en otra hoja. No te viví. Muchísimas gracias a todas. Esto es importante porque, bueno, en este curso de análisis de la práctica docente, ¿qué se imaginan ustedes que
que deban aprender. ¿De qué consideran ustedes que se trata este curso? A ver, ¿quién me dice? Levante su mano. ¿Cómo? Perdón, por favor, ¿puedes repetir? Sí, este curso que se llama Análisis de la Práctica Docente 1, ¿de qué creen ustedes que se trate? ¿Por qué tendrá relación con las prácticas que están realizando? Como dice su título, profa, tal vez ya una manera de analizar de manera un poquito más profunda nuestras prácticas docentes. Ajá. ¿Y esto para qué servirá? Analizar la propia práctica o la práctica de otros profesores. ¿Para qué puede servirnos como estudiantes de pedagogía que están a punto de concluir la carrera? Pues Para mejorarnos. A ver, me está hablando Ana Lilia, adelante, te escucho. Sí, maestra, pues para saber en qué consiste una práctica profesional y saber los factores que integra. Bien, este es un aspecto muy importante, ¿verdad? Uno, ¿qué factores condicionan o determinan el ejercicio de la docencia? Porque es una actividad profesional que no se realiza en solitario, ni se realiza despegándonos de la realidad que nos rodea, pero además se ve afectada por muchas otras condiciones que nosotros en este curso vamos a identificar y analizar cómo es que pueden influenciar la labor y la función de un docente. El propósito o la finalidad es mejorar lo que hacemos. Entonces, cada una de ustedes está en un nivel distinto, con una modalidad también diferente. Incluso en el caso de Ariana nos platica, está en el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo propiamente, porque si estamos en recursos humanos, estamos, no sé, en el área hasta de contratación, de inducción, de capacitación, pues es propiamente un proceso instructivo, ¿verdad? Tal vez no lo vemos con la formalidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una escuela bajo un currículum oficial, pero la función de quien está al frente del proceso de instrucción, desde que el trabajador llega a la empresa, bueno, pues es muy parecido a lo que hace propiamente un profesor. Entonces, también será útil la experiencia que tenga Ariana y también podrá vincularla con lo que vamos a trabajar en este curso, porque efectivamente de eso se trata, de aprender primero, pues cuáles son estos factores que condicionan la labor de un docente para poder, pues, entender su influencia y poder identificar cuáles son exactamente las actividades que realiza un docente y cómo las lleva a cabo según estas influencias que recibe, desde la influencia personal, la influencia del contexto y todas aquellas pues acciones y comportamientos de las personas que están a su alrededor. ¿Con qué intención? Con la intención de mejorar, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes, están pues iniciando con esta experiencia de estar al frente de un grupo. Y aunque el licenciado en pedagogía no es propiamente un docente solamente, es mucho más que eso, el ejercicio de la docencia por parte del pedagogo es fundamental para poder entender la naturaleza de esta función y poder orientar a quienes la desarrollan con la finalidad de poder mejorar. Entonces, tenemos que aprender qué estrategias se pueden utilizar para analizar la propia práctica, qué estrategias puedo utilizar para reflexionar sobre lo que se hace y cómo puedo mejorarlo, y de esta manera aplicarlo con nosotros y poder lograr que otros profesores, bueno, pues también lo aprendan, lo lleven a cabo y también mejoren lo que están haciendo. Vamos a ver cuál es
el enfoque de este curso. Voy a compartir la pantalla, nada más que aquí me cuesta un poquito de trabajo porque estoy en otro dispositivo, pero tengan un minutito. ¿Dónde ando? Como yo no veo la pantalla ahora y no puedo ver quién levanta su mano, pueden abrir el micrófono con toda confianza si necesitan hacer una pregunta. Ok, maestra, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así sí puedo. Ustedes ven la pantalla, la ven muy chiquita, ¿verdad? De mi parte yo la veo bien. Yo la veo bien, maestra. Sí, maestra, Hay sí se ve bien. Se ve Gracias. bien, maestra. Gracias, gracias. Así le voy a dejar entonces. Bien, aquí tenemos entonces el objetivo general de nuestro curso: analizar y reflexionar sobre la práctica docente desde diferentes enfoques teóricos y a partir de observaciones en el aula. Es decir, la práctica docente puede analizarse desde distintas posturas que son las que nosotras vamos a trabajar durante este curso. Y lo ideal es que ustedes puedan realizar, si no es posible, la observación de la práctica de otro docente, bueno, pues que observen su propia práctica, ¿sí? Que reflexionen sobre su propia práctica. Cualquiera de las dos alternativas está bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con Ariana, ¿no? Que no está frente a grupo ni frente a los trabajadores todavía porque le falta un poquito de tiempo. Bueno, puede hacer esta actividad analizando y reflexionando sobre la práctica de algún otro docente que pueda identificar, por ejemplo, en los videos que tienen de sus clases o de otra experiencia que hayas vivido, Ariana, como estudiante, por lo pronto, en lo que si es que no se define antes la situación. Y entonces eliges una materia, por ejemplo, que hayas cursado en la licenciatura para analizar la práctica del docente, manteniendo, por supuesto, no solamente para el caso de Ariana, sino de todas, la confidencialidad, ¿no? Si es que lo vamos a hacer sobre otro docente. Si lo vamos a hacer sobre nuestra propia práctica, ¿sí? Es decir, las herramientas que vamos a que vamos a recibir y que vamos a trabajar, las vamos a utilizar en nuestra propia práctica, adelante, ¿verdad? Entonces no hay problema. ¿A cuáles me refiero? Me adelanto un poquito por aquí para que tengamos una idea. Por ejemplo, algunas de las estrategias que necesitamos trabajar para poder analizar la práctica docente. Una de las estrategias es tener o construir o organizar un portafolios electrónico. ¿Han escuchado antes este nombre de portafolios electrónico en el ejercicio de la docencia? Bueno, quiero pensar, profe, que es como el portafolio normal. Por ejemplo, a ver, dime. Como, bueno, en mi escuela, cuando yo iba a la prepa, que todavía me acuerdo, pues nos pedían portafolio de evidencia. Como tal era un folder con todas nuestras actividades ahí. Muy bien, exactamente. Así como lo hacían entonces algunas de ustedes en el bachillerato. El propósito de un portafolio, en este caso sí de evidencias del docente, es reunir
lo que se va haciendo para el desarrollo de la práctica. Por ejemplo, si uno realiza un diagnóstico de necesidades en el grupo, bueno, pues entonces en ese portafolio tenemos tanto el instrumento como las evidencias de ese trabajo de diagnóstico que realizamos. Si planeamos nuestro curso, planeamos nuestras clases, pues esas planeaciones van al portafolio. Las realizaciones de los estudiantes, aquello que van trabajando, lo que demuestra que están aprendiendo, van a nuestro portafolio. Los exámenes van al portafolio, los que aplicamos, ¿no? Las actividades que realizan los estudiantes, por ejemplo, como apoyo o de manera independiente, o las tareas, van, no todas, ¿verdad? Pero sí elegimos, pues lo ideal es tener la mejor, la que no le fue muy bien, ¿verdad? Y una regular, porque si no, bueno, tendríamos todas las evidencias de todos los estudiantes en este portafolio electrónico del docente. No es necesario, es evidencia de tu trabajo tener, por ejemplo, entonces, la tarea mejor realizada, una regular y una en donde el estudiante haya tenido mayores eficiencias. Es decir, estoy dando solamente algunos ejemplos. No significa que vamos a reunir todo esto, ¿verdad? Pero sí necesitamos, a partir de esta semana, ir de acuerdo con lo que cada una de ustedes esté haciendo, guardar evidencias, tomar fotografías, en todo caso, o en algunos será tal vez en archivos, si es posible, porque el portafolio es electrónico, o sea, tienen que hacer su foldercito, pero en su teléfono, por ejemplo, ¿sí? O en el dispositivo que ustedes estén utilizando para recibir sus clases. Sin embargo, no es nada más así sumar, ¿no? Sumar las evidencias de que estamos dando alguna clase, ofreciendo orientación o apoyo, asesorando, no importa qué tipo de intervención estemos realizando, ¿sí? Lo importante es que estamos al frente de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, en este portafolio necesitamos seguir una estructura. Por lo general, además de la hoja de presentación, pues siempre vamos a encontrar un índice que nos indique qué es lo que contiene. También vamos a encontrar una introducción para explicar de qué trata este portafolio, qué es lo que incluye. Después vendrán las evidencias y al final, lo más importante, la reflexión sobre la propia práctica. Por ejemplo, comenta por aquí Jazmín, ¿no? Está en un preescolar, asiste los viernes y entonces, bueno, pues por lo menos tendrá 3 viernes para reunir evidencias de lo que hizo durante esos 3 viernes y reflexionar sobre su práctica. Es decir, ¿qué hice bien? ¿Qué me faltó? ¿Por qué me faltó? Si tuviera oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿qué habría hecho de manera diferente? Son algunos ejemplos de preguntas que guían nuestra reflexión sobre la propia práctica y de ahí obtenemos conclusiones y eso es lo que nos va a permitir mejorar. ¿Por qué? Bueno, pues porque están las evidencias de lo que hacemos, pero más importante es demostrar que tenemos plena conciencia de por qué y para qué hacemos las cosas y en caso de necesitar adecuación o mejora, estamos conscientes de por qué y para qué. Y en lo sucesivo, bueno, pues entonces seremos muy cuidadosos en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, si en los planes de clase o tus planes de trabajo o lo que tú dijiste que ibas a hacer durante esos 3 viernes, ¿no? Resulta que no, pues ninguno de estos se pudo desarrollar tal cual, por muchas situaciones que fueron ajenas a tu voluntad. Bueno, tendrás que decirlo, ¿verdad?
Y esto te va a permitir escribir en tus conclusiones lo importante que es estar pues siempre preparado con una opción B, C, D o las que sean necesarias para que en caso de que no resulte lo que esté previsto, sepamos qué tenemos que hacer. Entonces, en suma, el portafolio electrónico no es otra cosa más que una serie de evidencias del trabajo o de la práctica que desarrollamos durante los días que sea posible recabar, ¿sí? Porque quienes me dijeron, voy de lunes a viernes, bueno, no significa que van a reunir las evidencias de todos los días, van a elegir para poder incluir algún aspecto de esa práctica que están realizando que les resulte más interesante, más atractivo o más retador, ¿no? Lo más difícil. También vamos a tener un ensayo. ¿Alguien podría decirme qué es un ensayo? ¿Qué partes incluye? Incluye una introducción, el cuerpo, la conclusión, las referencias. Así es, ¿verdad? Es un documento escrito que está estructurado como nos ha dicho Pilar, me parece. Sí, ¿verdad? Gracias. Es un documento que está estructurado, así como nos lo ha comentado Pilar, en donde ustedes van a reflexionar sobre su práctica a partir de las mismas evidencias que ya tienen. Decir, pero ya lo escribí en el portafolio, ¿no? Ya va al final. Bueno, es que al final del portafolio están tus conclusiones e incluso estas pueden ir como con viñetas, ¿no? Como con puntitos. Esto que concluyes. Pero el ensayo es un escrito formal en donde sostenemos una tesis o una idea respecto de nuestra práctica. Fue fabulosa, soy lo máximo. O bien, necesito aprender mucho. No me gusta esto de la docencia, porque puede ser, ¿verdad? Puede ser. Creo que no es el nivel educativo en el que me siento mejor. O bien, bueno, he descubierto que este es el nivel educativo en el que a mí me gustaría trabajar, pues en los próximos tiempos. Creo que tengo muchas áreas de oportunidad, creo que debo mejorar en esto más, pero también reconozco que tengo muchas fortalezas como estas más. Y hay que argumentar, hay que escribir más y hay que convencer, ¿no? El ensayo es más de tipo persuasivo. ¿Y qué tienes para convencer o persuadir? Tus argumentos, tu experiencia, lo que hiciste o no hiciste durante tus prácticas. También necesitamos un diario, como un diario de campo, ¿no? Un diario en el que uno escribe lo que hizo y para no perder información o para no perder detalle de la práctica que estamos realizando o de las prácticas que estamos realizando, porque a lo mejor las actividades que realizan de un día a otro no están relacionadas específicamente, porque como no trabajamos frente al grupo y nos van encomendando a veces actividades distintas, pues entonces esto es muy difícil, ¿verdad?, de relacionar. Pero bueno, el diario nos facilita el recordar qué fue lo que hicimos para que de esto precisamente vamos a tratar tanto en el ensayo como vamos a incluir en el portafolio, ¿sí? Debe haber relación entre estas estrategias. Por último, videograbación. Esto es muy importante. Por lo menos debemos tener una. Y no significa que nos vamos a grabar 60 minutos o 120, no, ¿verdad? Una parte en donde si estás trabajando sobre tu propia práctica, bueno, le vas a pedir autorización al director, al profesor, a la profesora, a quien te ha dado la confianza de estar ahí para llevar a cabo esta actividad de videograbar, procurando siempre que no se expongan los rostros de los alumnos. Se puede colocar, no sé, el teléfono de manera estratégica para que solamente te veas tú o se vean los alumnos, pero en la parte de atrás, que no se les vea el rostro por cuestiones de seguridad.
puedes pedir a alguien que lo haga o puedes poner tu teléfono en un ladito para grabarte. ¿Qué te vas a grabar o qué vas a grabar? Bueno, una parte de tu práctica, lo que haces, te tienes que ver, ¿sí? Te tienes que desenvolver como lo harías normalmente, independientemente de lo que te hayan asignado. Si estás apoyando en comprensión lectora y vas a asignar un ejercicio, bueno, de qué manera das las indicaciones, cómo te relacionas con los estudiantes, cómo retroalimentas o interactúas. Ay, perdón. Voy a bajar. Cómo retroalimentas e interactúas con ellos. Y por supuesto, para esto hay que pensarle, ¿no? Vas a decir, ay, ¿qué día escojo? ¿Cómo le hago? O probablemente ir preparada siempre, ¿no? De tal manera que puedas decir, ay, bueno, voy a aprovechar que haré esta actividad y voy a grabarme. O definitivamente, de las 3 o 4 veces que tú vayas durante este curso a las prácticas, grabes todo lo que se pueda y ya luego nada más eliges, ¿sí? Porque aquí nada más se trata de enviar una sola grabación de tu práctica. A ver, aquí me voy a detener para poder responder a las dudas o preguntas que tengan al respecto. Mi parte maestra, muy bien. Gracias. Igualmente, maestra, no tengo ninguna duda. Todo claro, gracias. Gracias. Maestra, yo sí tengo una duda. Adelante, Ariana. Bueno, al menos yo, por ejemplo, hago pues diferentes actividades. No, o sea, y pues como son de lunes a viernes, bueno, tampoco me quiero adelantar, pero igual, por ejemplo, a veces hay contrataciones y hago entrevistas y a veces ya después, al día siguiente, ya son inducciones para los de nuevo ingreso. Y se hace, nosotros preparamos el material para hacer inducción. Ahí no sé, por ejemplo, escogería una actividad y ya se la mandaría. Exactamente, ¿no? Vamos a suponer que corresponde un día hacer la inducción a un trabajador. Ajá. Hay que avisarle al trabajador, eso sí, ¿no? Y también Sí, claro. al jefe inmediato. Y de la misma manera ocultamos su rostro, su nombre y todos los datos. Nada más queremos ver, bueno, cómo es que realizas esta interacción, en este caso con el posible, no, si es inducción ya es un trabajador, con el Sí, trabajador. la entrevista, ¿no? Podría ser la entrevista porque ahí podría yo grabar, o sea, obviamente al momento de entrevistar, podría yo decirle al que va a ser al que va a ser entrevistado que voy a hacer una pequeña grabación sin que salga su rostro. Nada más como grabación, pero ponerlo en la mesa y ya hacerle las preguntas, ¿no? Que corresponden a lo que tengo que decir, ¿no? Así es, así Okay. es. Bien, entonces en este caso, me voy a quedar aquí en el ejemplo con Ariana tantito, porque difiere de lo que hacen, de lo que harán las demás. Pero, por ejemplo, si se trata de la entrevista, en el portafolio electrónico tendría que ir la guía de entrevista, las preguntas que se le van a formular así en blanco, y la videograbación sirve también para, bueno, escuchar las respuestas. En el portafolio electrónico, además de tu guía de entrevistas, bueno, si se hace alguna otra actividad durante este periodo de entrevista, tendría que haber alguna evidencia. No sé si se aplique un test o se aplica algo en particular por parte de la empresa, se va agregando todo lo que en este caso respalde la realización de la entrevista. Tu ensayo trataría sobre esto, ¿verdad? Sobre esta experiencia en este proceso de formación de recursos humanos, que es la inducción, cómo la llevaste a cabo, ¿no? Así como que, ¿qué tal me sentí? ¿Cuál es mi resultado? ¿Qué puedo decir acerca de mi desempeño? Entonces, aparentemente, aunque es distinto, bueno, pues las estrategias nos sirven también para el caso de la empresa, ¿sí? Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Yo, maestra, una pregunta. Adelante, Ana Lilia.
Bueno, como yo solamente voy los días jueves, para lo del portafolio de evidencias, pues solamente serían como de 2 o 3 clases. No Sí. sé si podría agregar, ayer fue impartir una clase, tengo evidencia sobre esa. Ah, perfecto, claro. O de las clases anteriores que he dado, tengo evidencia. Claro, también, claro que sí. Sí, y lo mismo para todas las demás. Si tienen otras evidencias de días anteriores, las agregamos. Gracias, maestra. De nada. Bien. Entonces, estas Maestra, estrategias. Ay, adelante, disculpe, Ofelia. disculpe. Entonces, para el trabajo que le vamos a entregar, vamos a hacer los 5 ejemplos de las estrategias, los 4 que diga, de portafolio electrónico, ensayo diario y videograbación. No podemos escoger uno. ¿O Ya. cómo más? Sino serían los 4 idealmente, ¿verdad? Salvo que algo impida entregar una de estas 4. Se los comento porque son justamente los criterios de evaluación, ¿verdad? Son estrategias y se van a convertir en criterios de evaluación. Pero vamos a suponer que no te autorizan videograbar, aunque escondas el rostro, aunque sea lo que sea, te dicen no. Ahí sí ni modo que lo hagamos a escondidas, ¿verdad? No sería posible. Entonces sustituiríamos, ¿no? Como no hay videograbación, entonces tendríamos que buscar otra alternativa para que así no les perjudique en su práctica y mucho menos en su evaluación. Pero lo ideal es que sí tengamos los 4, aunque sea sencillito. ¿Sí, Ofelia? Ok, maestra, yo también tenía esa duda, profe. Sí, maestra, gracias. De nada. Bueno, entonces no importa, ¿verdad? Que sea sencillo, que sea breve, con limitantes, pero trataremos de tenerlos todos. De no ser posible por alguna razón, buscaremos entonces alguna otra alternativa. Bien, me voy a regresar por aquí para que veamos ahora sobre este punto de la práctica docente y antes de iniciar con la reflexión sobre la propia práctica. Comentábamos hace unos minutos que en el ejercicio de la docencia, pues hay muchos factores que influyen. Entonces, el docente, pues a veces propone 1000 cosas, ¿no? Pero resulta que durante el desarrollo de sus actividades hay muchas otras que se lo impiden, también se lo pueden facilitar, pero muchas se lo obstaculizan y van, pues de repente como que haciendo ese camino difícil de repente, ¿no? Y la práctica entonces se convierte en algo que no es lo esperado. Por eso es importante identificar esos factores que vienen a determinar lo que hacemos o no hacemos cuando estamos al frente. Aquí tengo 2 preguntas. Primero, ¿cuál es la función de un docente y qué actividades realiza para el ejercicio de esa función? No importa el nivel o incluso no importa que estés en el ámbito de capacitación o formación de recursos humanos. La función de quien está al frente y es responsable de un proceso de enseñanza-aprendizaje o de un proceso instructivo, ¿cuál es? ¿Cuál es su función? ¿Es un qué? El docente es un, ¿qué podrían decir? Es un guía. Un guía, muy. Un día. ¿Qué más? Educador. Es un guía, bueno, sí, es un educador. ¿Qué más? Es un Facilitador, maestra. Perdón, Pilar. Un facilitador. Facilitador, muy bien. ¿Qué más podrían decirme? Se podría decir que también es una figura de la cual nos podemos apoyar. Así es, ¿verdad? Es una figura muy importante
por el apoyo que proporciona. También es una figura de autoridad, ¿no? De liderazgo. Y lo que han dicho ustedes es muy importante. También puede ser un mediador. Es un mediador, así es, ¿verdad? Negociador incluso. Pero lo importante, y qué bueno que ustedes lo han dejado muy claro, es que el docente no es ya un transmisor nada más, ¿verdad? No es un depositario del conocimiento que va a otro lugar a dejar o a mostrar lo que sabe y punto. No, ¿verdad? La función es mucho más compleja. La función de guiar, de facilitar, de orientar, de resolver, de mediar, pues implica muchísimas actividades. ¿Podrían decirme cuáles son algunas de las actividades que tienen que hacer los docentes para llevar a cabo la función que me han dicho? Les doy una. Por supuesto que una de sus funciones es planear, ¿no? Planear el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Podrían decirme otras actividades, por favor? El diálogo cara a cara, maestra. Muy bien, así es, ¿verdad? Debe coordinar, dirigir, propiciar entonces ese diálogo entre todos, ¿no? Docente, alumno, alumno, alumno. Bien. ¿Qué más? También sería la estructuración la estructuración de actividades para los chicos también. Así es, ¿verdad? Es la persona que debe estructurar, organizar, promover o crear el ambiente propicio para aprender. Entonces tiene que elegir actividades, coordinarlas, evaluarlas, ¿no? Para saber si funcionan o no funcionan y en todo caso decidir si las vuelve a emplear o no, o qué tendría que modificar. Bien, ¿qué más? A ver, díganme otra. Debe diagnosticar las necesidades de los alumnos también y la forma de evaluarlos. También, ¿verdad? Y esto exige entonces que pues seleccione, en el mejor de los casos, si es que ya existen, técnicas e instrumentos de evaluación, y si no, a diseñarlas, ¿verdad? Y esto también es tan difícil como seleccionar, organizar y estructurar actividades de aprendizaje. La evaluación es fundamental, ¿verdad? Porque la evaluación determina incluso la práctica docente. Muchos de ustedes deben recordar, por ejemplo, cuando estaban tal vez en secundaria y sabías por la forma de evaluar cómo tenías que comportarte en la clase y qué tenías que hacer para aprobar la materia cuando ya sabías acerca de un docente, ¿sí? Es decir, si tú sabías que el profesor en un examen te va a preguntar tal cual se enseñó el contenido o trabajaste el contenido, o sea, de memoria, ¿qué va a pasar contigo como estudiante? Bueno, pues todo tu curso te lo vas a pasar memorizando, ¿sí? Y vas a guardar absoluto silencio y demás porque no se te tiene que escapar nada porque resulta que el profesor te pregunta hasta el último detalle de lo que dijo y lo quiere tal y como lo dijo. O bien vas a memorizarte todo el libro o todos los apuntes para asegurar tu éxito en los exámenes. Entonces, la evaluación determina la práctica educativa y el profesor se delata en su forma de evaluar o nos delatamos, ¿no? De repente, si le damos mucho peso a un examen escrito y ese examen escrito es así, memorístico, bueno, pues entonces nos estamos delatando, vamos a decirlo así, como un profesor, se dice muy seguido, como un profesor tradicional o tecnocrático, muy centrado en el contenido, en su función, en la idea de transmisión de contenidos. En cambio, cuando de repente el docente pues no tiene tanto interés porque tú le demuestres en un examen lo que aprendiste, ¿no? Que repitas la información del libro o de la antología o de la clase, sino que durante el curso te da ocasión para que demuestres cómo vas desarrollando tus habilidades, tus destrezas y demás. Entonces, tú, alumno, te portas diferente.
Ya no estás preocupado por la memorización, pero estás muy preocupado por la participación, porque el profesor vea que te estás desarrollando. Entonces, a participar, a cumplir, a hacer, ¿sí? Por eso la evaluación es tan importante. Y es una de las actividades que pues también resulta más difíciles de desarrollar o de realizar en el ejercicio de la docencia. ¿Podrían decirme una más, por favor? Profa, aparte de la manera educativa, también podría ser que realiza una actividad como ser una figura de empatía, de ser responsable, de ser respetuoso, también podría agregarse ahí. Claro, ¿verdad? Sí, sí, pues son actividades que el profesor pues también debe estar en posibilidad de implementar. Esto es aquellas que me permitan conocer, ¿no? a mis alumnos para poder empatizar con ellos, porque a quien no conozco, pues difícilmente le voy a tener consideración y mucho menos aprecio o afecto, ¿no? Si soy distante de todos ellos, si no me ocupo de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que sienten, de sus dificultades, de sus anhelos y demás, pues entonces, para empezar la comunicación, se va a ver marcada, ¿no? Se va a ver limitada, pues porque seguramente nos van a tener miedo y no van a querer acercarse, porque no notan además esa disposición por parte de nosotros. Así que entre nuestras actividades sí está también el planear ese tipo de acciones. Y así podríamos seguir enumerando más y durante el desarrollo del curso, bueno, pues vamos a poder identificar muchas otras, pero de inicio han mencionado las más importantes. Ahora, para poder llevar a cabo este trabajo de análisis y reflexión sobre la propia práctica, uno se ubica dentro de un paradigma o modelo, ¿sí? Vamos a ver cuál es el que necesitamos nosotros utilizar. Acá tenemos los paradigmas que seguramente los han escuchado también en otros cursos porque son paradigmas que tienen mucho que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí aparecen como paradigmas para analizar la práctica docente. Podemos hacerlo desde el punto de vista tecnológico, constructivista o constructivista crítico. Por aquí tengo el tradicional o tecnocrático o tecnológico. Por eso aparece uno solo porque en realidad son semejantes, ¿no? Es decir, el modelo tecnológico, el modelo tradicional, aparece aquí en su pantalla, está dominado por aspectos de carácter técnico, ¿sí? Es decir, el enfoque tradicional defiende un sistema en el cual los futuros docentes se formen a nivel teórico y ya luego hasta el final, cuando ya van terminando, entonces puedan estar bajo la supervisión de un experto en la práctica. En otras palabras, desde ese enfoque se considera que solamente hay una manera de llevar a cabo el trabajo del maestro, que no debe verse afectada por su instinto o por decisiones espontáneas. Entonces, es por ejemplo un enfoque en donde un estudiante, vamos a suponer, de licenciatura en pedagogía, no tendría que hacer prácticas, sino hasta que salga de la carrera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tiene todavía absoluto dominio de la técnica. Insisto, este es uno de los paradigmas o modelos, que por supuesto no es con el que coincidimos, ¿verdad? Porque ustedes no tan solo, algunas lo han mencionado, empezaron en este mes de septiembre, lo han hecho en agosto, pero también mencionaron, hice otras prácticas en otra materia. Entonces, probablemente empezaron, no sé, desde segundo, tercero, primero. A ver, ¿quién recuerda su primera práctica? De nuestro inicio de servicio, maestra. De la carrera. Así, desde que empezaste la carrera, desde el primer semestre hasta ahorita, ¿cuál fue tu primera práctica?
actividad práctica que hiciste en esta carrera? Creo que fue en la carrera, en la de la materia de didáctica. Pues ajá, tuvimos que dar una clase de temas de inglés y nos presentamos en una escuela, nosotros la elegimos y bueno, en mi caso, en lo personal, yo ahí realicé mi práctica en una primaria. Fue de una clase de inglés que teníamos que impartir, impartí la práctica a niños de primer año. La maestra nos asignó el grupo y los temas, me parece. Muy bien, muchísimas gracias, Lupita. Ahí está, ¿verdad? Y entonces estaban en su materia de didáctica que cursaron durante ¿qué semestre? Creo que segundo, tercer cuatrimestre, no recuerdo muy bien, maestra, pero sí fue a inicios. Que así es, ¿verdad? En sus primeros cuatrimestres. Por lo tanto, definitivamente este modelo de formación profesional en la institución no está de acuerdo con este enfoque, ¿verdad? Porque pues no es necesario esperar. No es necesario esperar a concluir el proceso de formación teórica para que un estudiante vaya a la práctica. No, tienen que enfrentarse a la práctica cuando está en proceso de formación. Entonces, por acá tenemos otro paradigma, que es el constructivista. Ante ciertas situaciones inesperadas, los docentes deben poder actuar según su propio criterio, utilizando sus conocimientos para tomar decisiones pues, que beneficien a sus alumnos. Pero sin olvidar que se trata de personas, de seres con necesidades y trasfondos individuales, y no de variables en un ejercicio cuya solución ya ha sido hallada por un supervisor. Este enfoque incorpora la racionalidad práctica para abrir una visión más abierta y flexible de la realidad. A ver, en palabras más simples, entonces, este paradigma, por supuesto, dice, a ver, de inicio, pues no hace falta que el profesor tenga todo el conocimiento teórico, ¿verdad? O que un docente esté formado total y absolutamente, por así decirlo, en aspectos teóricos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad los docentes van a enfrentarse con tantas situaciones en la vida real que ninguna teoría, ninguna formación teórica será suficiente. Va a tener que tomar decisiones y va a tener que pensar qué es lo mejor para sus alumnos ya en la práctica. ¿A partir de qué? Pues de las experiencias que va viviendo, no hay de otra, ¿no? O sea, no te puedes hacer un docente definitivamente de la noche a la mañana. Tendrás que vivir muchas experiencias para poder sentir cierta seguridad en el ejercicio de esta actividad profesional. Eso piensan entonces desde esta perspectiva constructivista, ¿verdad? Va a ir construyendo su propia experiencia sobre la práctica y va a ir mejorando y a tomar siempre mejores decisiones conforme va avanzando en su formación. Y tenemos una más, que es precisamente con la que coincidimos, que es constructivista crítico. Y entonces esto es importante porque tiene mucho que ver con la aplicación del criterio personal por parte del docente para resolver o enfrentar las situaciones que se le llevan, que se encuentran en la práctica. Este enfoque, tenemos aquí en pantalla, representa un verdadero quiebre con el tradicional. Invita a los docentes no solo a pensar antes de pasar a la práctica, sino a reflexionar luego de haberlo hecho para evaluarse a sí mismos y darle la posibilidad de mejorar, de elaborar nuevas y más adecuadas técnicas de trabajo. Ese es el enfoque que nosotros utilizamos, ¿verdad? Lo que vamos a emplear, constructivista crítico. Y es un enfoque entonces que se opone a la idea tradicional de que el profesor tiene que poseer conocimientos técnicos. Por ejemplo, cómo
planear una clase, cómo seleccionar estrategias de enseñanza-aprendizaje, cómo desarrollarlas, cómo diseñar exámenes, cómo calificar exámenes, cómo brindar retroalimentación a los estudiantes. Estas son cuestiones técnicas que en el enfoque tradicional nos dicen, con eso es suficiente, ¿sí? Pero espérate a que las reciba. Así cuando vaya a la práctica ya no va a tener problema alguno. Y oh sorpresa, porque cuando llegas a la práctica, aunque tengas todos esos conocimientos, lo que se vive día con día es tan complejo que en realidad ninguna teoría te lo va a resolver. Claro, tampoco vas a ir sin conocimiento de nada. Tienes que poseer una base. Por eso en algunas de las asignaturas en las que ustedes han hecho prácticas, primero les dicen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y sobre esa base ustedes van y se deciden y lo hacen. Bien, así en este enfoque, o en este curso, perdón, es exactamente este enfoque, ¿sí? Es decir, ustedes en un momento dado, durante el desarrollo de sus actividades prácticas en este mes, van a enfrentarse con muchas situaciones en donde tendrán que aplicar su criterio y no necesariamente cuestiones tal vez que hayan aprendido durante estos cuatrimestres, en la carrera, pero su propio criterio se ha ido formando gracias a que han cursado todo ese conjunto de asignaturas hasta este momento y se van a sentir, o por supuesto que más seguras que una persona que está en primer semestre, porque bueno, ustedes ya están grandes, y entonces tienen ya muchos conocimientos y muchas habilidades que tal vez ni siquiera ustedes se han probado o han visto que son capaces de llevar a cabo. Y la idea es que se enfrenten con experiencias diferentes, cada una, por supuesto, pero que se detengan a reflexionar sobre ellas y que digan, qué bien lo hice, o bien, ay, no, sí, no debía haber hecho eso, no lo hice como tenía que ser, pero yo creo que en una próxima oportunidad lo puedo hacer así, así y así, por esto y por el otro. O bien, si no es sobre tu propia práctica, sobre la práctica de otro docente, ¿verdad? Tener la habilidad, la capacidad, pero también la humildad suficiente para poder ver cómo se desarrolla la práctica de un docente y cómo puede mejorar lo que está haciendo, sin que, por supuesto, nos mostremos ni superiores, ni como lo todo, ni mucho menos, ¿verdad? Sino como personas que están en proceso de formación y que están conscientes de lo que implica ser un docente. Entonces, ¿cuál es nuestro paradigma o nuestro modelo para llevar a cabo este trabajo? Es constructivista crítico. Esto significa que vamos construyendo experiencias, pero vamos criticando lo que hacemos para mejorarlo. Y las herramientas que ya les comenté o estrategias son las que nos van a auxiliar en esta actividad, en este trabajo, ¿sí? Entonces, ya la idea, pues, de que el docente tiene únicamente que seguir, por ejemplo, un plan de clase o lo que dicta una estrategia de enseñanza. ¿Con eso ya tiene el éxito asegurado? No, ¿verdad? Es sobre la práctica cuando uno va enfrentando situaciones que realmente lo hacen crecer y te hacen aprender. A veces no son muy buenas experiencias, pero son las que nos llevan justamente a ir encontrando nuestro propio estilo, ¿no? Como docentes. A ver, ustedes han tenido experiencias, supongo, además de esta que están iniciando en el nivel que me comentaron, porque, por ejemplo, en didáctica me decía Lupita, en esta clase de inglés que dieron, no sé si, yo creo que sí estaban todas, pero en esa oportunidad fue la primera, y si no fue la primera vez que enfrentaste a un grupo, recuerden la primera vez que enfrentaron a un grupo y cómo se sintieron. ¿Qué fue lo que hicieron muy bien? ¿Y qué fue lo que dices, Dios mío, qué horror, qué vergüenza?
no lo vuelvo a hacer. ¿Quién me dice? A mí me temblaba mucho la voz, maestra, muchísimo. Estefanía, ¿o quién me habló? Sí, fui yo, Estefanía. Estefanía, te temblaba la voz. ¿Y luego cómo hiciste para controlarte? Pues yo solamente dije, tranquila, son chicos, es como estar exponiendo, no te pongas tan nerviosa. Sí logré calmarme un poco porque empecé a contar. No sé por qué, pero en mi mente yo empecé a contar. Decía yo, 1, 2, 3. Y yo seguía hablando y en mi cabeza seguía contando. Y en un punto llegué a poder estar un poco más tranquila. Ay, Estefanía. ¿Y estabas en qué grado? ¿En qué nivel era? Ahorita fue cuando me presenté ahorita, que fue en media superior, me presenté con el grupo, el primer grupo con el que me presenté había sido el 102. Y Ajá. pues ya con el perdón de la palabra, esa generación viene bien canija, pero se hace lo que se puede. Ajá, y pues yo al entrar y pues yo era nueva y yo me sentía muy nerviosa, me temblaban las manos de los nervios y cuando hablé me tembló mucho la voz. Pero entonces como que fui agarrando un poquito más de confianza y ya como en la segunda o la tercera vez que entré ya no me temblaba la voz ni las manos, estaba yo un poquito más tranquila. Ahora solamente estaba la consecuencia o el miedo de que ellos podrán hacer la actividad hoy o se lo van a tomar a broma y así. Solamente ese conflicto tenía yo. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y yo creo que pues experiencias como estas son las que permanecen en nuestra memoria y en nuestro corazón muchísimo tiempo, pero son también las que nos van fortaleciendo, ¿no? Gracias, Estefanía. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Yo, maestra, Lupita, Adelante. pues sí, cuando fui a hacer la práctica, igual, nervios más que nada por el contenido que íbamos a enseñar, ya que era inglés y pues sí, si pronuncio mal una palabra, un término, más que nada eran nervios, porque pues yo estoy dando un servicio igual aquí en mi iglesia y pues se relaciona porque pues yo soy catequista y ya anteriormente he estado y actualmente he estado trabajando con niños, grupos grandes de 16 niños. Ahorita tengo un grupo de adultos de 30 a adolescentes. Entonces, cuando ya fui a hacerlo de la práctica profesional, pues sí, nervios. Sí, sí, lo creo. Muchísimas gracias, Lupita. ¿Quién más quiere comentar sobre su primera Yo, experiencia? maestra, Adelante, Ariana. yo hace como, bueno, no fue en la universidad, fue hace como 3 años que entré a trabajar en una escuela allá en Córdoba. Se llama Juan Escutia y es una prepa abierta. Igual que mi compañera también como que pues ya era entre jóvenes y gente adulta y me puso un poquito, o sea, a mí sí me gusta exponer, pero no sé por qué motivo me puso más nerviosa el hecho de enseñarle a gente adulta, porque pues yo siento que la gente adulta, a pesar de que pues obviamente tiene, pues va a aprender, siento que tiene más conocimiento. Entonces, no sé por qué la primera vez me puse muy nerviosa, igual así me tembló la voz, estaba yo sudando frío de las manos así al momento de querer explicar. Y ya lo que hice fue como que igual tranquilizarme y pues ya como que todos mis alumnos fueron así muy amables conmigo, porque pues cuando entré pues pensaron que era una alumna más, ¿no? Me dijeron, es que te ves muy chiquita. Y ya le dije, no, pues yo voy a ser su maestra. Y ya pues me entré en confianza así como pues ya para enseñarles y todo, pero sí me dio mucha pena explicar, bueno, dar mis clases. Y como eran pues, era por módulos, pues tenía yo que dar todas las materias y así, entonces sí ya después ya se me hacía facilitaba porque planeaba bien lo que iba a decir y ya lo realizaba la siguiente clase y pues ya, pues todos sí me entendían y todo. Y también cuando las primeras veces me preguntaban era como de que no sabía, o sea, me ponía nerviosa el hecho de contestar o que dijera yo algo mal. Oh, sí, te entiendo, te entiendo. Muchísimas gracias, Ariana. ¿Alguien más quiere compartirlo? ¿Puedo, maestra? Yo, A ver, Ofelia. Y luego Pilar. Sí, maestra. Yo
La primera vez que hice mi práctica fue en CONAFE hace como 10 años. Entonces, yo estaba nerviosa, de hecho, era más joven, pero pues estaba con los niños de preescolar. Sí me ponía nerviosa y todo, pero me ponía a reflexionar durante la clase qué es lo que me faltó. Y en aquel entonces, en ocasiones, me faltaba planear bien mi clase, checar el horario de la planeación, qué sigue, llevar materiales ya preparados para que el momento que estás con tus alumnos ya nada más te dediques a ellos. Y ya con la práctica que he estado haciendo desde que inicié mi carrera, otra vez, como ya pasó tiempo, entonces volví a lo mismo, a estar nerviosa frente al grupo y todo, pero yo trataba de tranquilizarme, mis niños igual no se dieran cuenta de que estaba yo nerviosa, porque a veces los nervios hacen que uno diga palabras que no van. Es por ello Sí. que ahorita que inicié de nuevo, ahora sí, bien, todavía tengo muchos aspectos que mejorar y sobre todo se debe de llevar ya los materiales preparados para no estar en clase perdiendo tiempo y que los niños estén ahí jugando, haciendo otras cosas, se vayan a lastimar y pues los papás, ¿no? Y sobre todo va a haber problemas ahí. Así es. Así es. Muy bien, muy bien. Gracias, Ofelia, por compartir tu experiencia. Y Pilar, me parece, también le había levantado la mano. Sí, maestra. Bueno, mi experiencia es un poco diferente. Yo, para la clase de inglés, busqué a los niños porque no había conseguido el permiso por el tiempo que nos había dado la maestra. Entonces busqué niños que fueran en el grado que me habían establecido, que era segundo año, me parece, y visité a las mamás cercanas que yo sabía. Entonces me prestaron a los niños y los cité en mi casa. Los niños vinieron a mi casa y en el patio de mi casa di la clase. Ajá. Sí estaba un poco nerviosa, pero todo salió bien, la verdad. Como no eran muchos niños, ya que lo fui buscando así, pude tener un poco más el control porque no eran tantos, eran a lo mucho como 7 niños. Entonces, como eran menos, pude estar un poco más tranquila. Pero después de eso, uno de los niños ahora me dice Pili en inglés. Ah, qué bonito. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por compartir. ¿Alguien más quiere intervenir? Creo que ya fueron todas. Yo, Bueno, maestra. adelante, te escuchamos. También cuando realicé mi primera práctica, que fue lo de impartir una clase de inglés, no me sentí tan nerviosa esa vez, ya que la maestra me dejó el salón libre a mí, ella se retiró al patio de la escuela y entonces yo estuve durante todo el día con los niños y pues me sentí normal. Sí me puse nerviosa cuando ahorita inicié ya mis prácticas, ya que no nada más estoy trabajando con los niños, sino también con los profesores. Entonces, como que se siente una presión, ¿no? Que ya tiene algo de experiencia trabajando con niños y pues uno apenas está comenzando. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Gracias, Ana Lilia. ¿Viene alguien más o creo que ya están todas? Ya. Creo que sí, Bueno, profe, casi están todas. Ah, no, solamente le comento que nuestra compañera Yasmín dice que no puede entrar porque pues allá está lloviendo mucho y que pues se le va mucho la señal. muchas gracias por decir. Acá lo anotamos. Sí, profe. Bien. ¿Perdón? Que sí, que no se preocupe. Ok, gracias. Bien, yo les agradezco la confianza al compartir estas experiencias. Es cierto, no es fácil, yo quisiera decirles, pero no se preocupen, después todo va a cambiar. No, la verdad es que no cambia, ¿no? La verdad es que
cada vez que uno inicia con un nuevo grupo, con una nueva clase, con un nuevo tema, esa sensación es siempre la misma. Quiero decir, no me refiero a nerviosismo o inseguridad, ¿no? Sino a la incertidumbre que te genera el primer encuentro siempre, ¿no? Esto es definitivo, como ustedes lo están viviendo ahora que están iniciando. Pero es muy natural porque, pues, al trabajar con seres humanos, no sabemos exactamente qué es lo que vamos a encontrar o a enfrentar y que vamos a tener que resolver. Pero por otra parte, ustedes lo que tienen también son poquitos años, son muy jóvenes, ¿no? Y de repente cuando enfrentas a otra persona que aparentemente pues tiene más años, tiene más experiencia, pues uno sí siente temor, ¿no? Esto es muy natural. Pero han comentado cosas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Ofelia, pero ahora sé que si estoy preparada, si tengo los materiales, si cuento el tiempo, si tengo esto, todo se va desarrollando de manera confiable y esto, por supuesto, te va generando seguridad. Me refiero a que muchas veces cuando nosotros enfrentamos por primera vez esta enorme responsabilidad de estar frente al grupo, a veces, pues sí, podemos confiarnos, ¿no? O bien, aunque nos preparamos y nos esmeramos con todo, nos cambian de repente todas las situaciones que ya teníamos previstas y esto empieza a generar nerviosismo y se nos nota, ¿no? Porque nos tiembla la voz, por la expresión del rostro, por muchas otras cuestiones. Y entonces esta práctica llega a ser tan desagradable que decimos, no quiero, no sirvo, ¿no? Para esto, no es lo mío definitivamente, ¿no? A mí también, como a ustedes, hace muchos años, por supuesto, muchos más de los que ustedes tienen, mi primera vez ante un grupo, yo era muy joven y estaba empezando la carrera. Y no lo hice porque me mandaran en la escuela, ¿verdad? Lo hice porque mi papá fue el que me mandó, que en paz descanse. Y entonces mi papá me ha colocado frente a un grupo donde todos eran adultos, porque era una escuela de sistema abierto. Y entonces, olvídense, pues los adultos desde que me vieron, así como que decían, ¿y ahora esta qué le pasa, no? Y yo que me sentía que estaba exponiendo en la secundaria, casi con cartulina en la mano, pues sí, con justa razón, como a los 5 minutos, los alumnos estaban con cara de, por favor, que se vaya, ¿no? Y su actitud, su comportamiento, aunque era aparentemente pues respetuoso porque no fueron groseros, pero era tal la indiferencia que sí me sentí muy mal, ¿no? Porque en realidad no estaban atendiendo a nada. Pero también es cierto que yo tampoco estaba explicando nada, ¿no? Y que me costaba mucho trabajo porque además pues eran, no sé, como me doblaban la edad o más y aunque no tenían conocimiento de esos temas que entonces me correspondía enseñar, pues tenían la experiencia de toda la vida, como ustedes lo han dicho, ¿no? Y entonces uno empieza a sentirse mal y ¿qué dije? Yo no vuelvo a entrar a un grupo. De verdad fue muy frustrante, traumante, de lo peor que me pudo pasar, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, pues qué bueno que me dices eso, que ya no vas a entrar a un grupo ni vas a dar clases, para que entonces pues mañana te dé de baja de la universidad. Y yo, no, a ver, espérate, lo que no quiero es dar clases, pero mi carrera, que es como la de ustedes, pues me puede permitir trabajar en muchos otros lugares, en una empresa o diseñando planes de estudio, evaluando programas de estudio. Y entonces él me decía, de cualquier manera, aunque tú realices esas actividades que me dices, lo esencial pues es estar al frente de un grupo, porque si tú quieres ser, como me dices, ¿no? Yo decía que iba a ser directora, coordinadora, todo iba a ser menos maestra. Entonces él me decía, aunque tu carrera te dé esa oportunidad, si tú no sabes lo que es estar frente a un grupo, entonces no tiene ningún sentido. Así que mañana te voy a dar de baja. Y yo, no, por favor, ya, a ver, otra oportunidad. Bueno, una vez más, pero no me regreses con ese grupo, ponme con otro. Pues me regresó con el mismo grupo, ¿verdad? Y entonces olvídense que fue la vergüenza de mi vida, porque además, pues obviamente se había notado que yo sí me había enojado, porque además me salía a la mitad de la clase, muy digna eso sí, porque no me estaban haciendo caso. Y entonces tener que regresar con ese mismo grupo y tener que dar todas las explicaciones fue muy desagradable.
pero pues fue gracias a eso que finalmente tuve en ese camino que ir aprendiendo. Y por supuesto me falta mucho por aprender y ustedes dirán, ay, tan viejita y dice que todavía le falta por aprender. Sí, porque en este ejercicio de la docencia, en realidad, todos los días hay algo nuevo que aprender y cuando enfrentamos nuevas experiencias como esta, por ejemplo, es totalmente distinto, ¿no? Y entonces uno nunca termina en realidad de sentirse totalmente preparado para el ejercicio docente. Entonces, esto no significa que digas, ay, qué horror, entonces, ¿qué es lo que me falta? O esto es muy difícil. No, no, porque hay una condición esencial, además de la que comentó Ofelia y otras más de ustedes, que es la preparación, ¿no? El estudio. Y lo más importante es el amor por lo que haces, o sea, tu vocación, ¿no? Que digas, pues es lo que me gusta, a lo mejor no lo hago de la mejor manera, pero me esmero, quiero que otros aprendan, quiero orientar, quiero ayudar, quiero guiar, quiero que corrijan su ortografía, la comprensión lectora, lo que ustedes me comentan que están haciendo en las escuelas, ¿no? Si tú quieres, si te gusta, si te apasiona, si dices, para esto es que me estoy preparando, olvídense, con eso tienen ya la mitad de la solución a todos los problemas que se puedan enfrentar. Porque lo contrario es horrible. Que tengas, por ejemplo, que ejercer la docencia porque no te queda otra alternativa, porque no tienes trabajo en el campo profesional para el que te preparaste, porque te dieron la plaza por alguna razón, pero en realidad no la querías, y ejercer la docencia por obligación, por accidente, porque no te queda de otra, eso sí es horrible. Porque además, todo lo que enfrentes jamás lo vas a poder resolver de manera correcta ni completa, porque tú eres el primero que desearía estar en otro lado, ¿no? O la primera que desearía estar en otro lado, y que vas a enfrentar a tus alumnos todos los días con cara de, ay, ¿qué hago aquí? Quiero estar haciendo otras actividades menos estas, ¿no? Eso sí es terrible. Entonces, esto de ponernos nerviosos, esto de que nos tiemble la voz, de sentirnos un poco inseguros cuando estamos con personas de mayor experiencia o sentir que definitivamente esto es muy difícil, es natural y lo van a disfrutar, ¿no? Y van a recordar después de un tiempo pues sus primeras experiencias como algo que tal vez está costando trabajo y les va a enfrentar a muchas situaciones que serán difíciles, pero también estoy segura que van a poder enfrentarlas de la mejor manera. ¿Y por qué estoy segura? Porque están aquí, ¿no? Porque están aquí un viernes, casi a las 9 de la noche, sacrificando, porque sí es sacrificar el tiempo, ¿no? Invertir muchas cosas por su preparación y en algo que yo estoy segura no les obligaron a estudiar. Ustedes eligieron y eso es lo importante. Y bueno, después de este asunto de nuestras primeras experiencias y dificultades, vamos a ver. Entonces, durante esta semana, ustedes seguramente van a acudir, van a realizar actividades. Por favor, sí es muy importante que reunamos las evidencias. Si quieren incorporar las que vienen detrás, adelante, pueden hacerlo, ¿verdad? A lo mejor una o dos, no sé, las que tengan, las pueden incorporar para tomar en cuenta también al final. Cada semana se abrirá el espacio para que enviemos a nuestro portafolio electrónico lo que sea evidencia de que trabajamos. Sea un plan, sea un trabajo que realizó el otro, sea un material didáctico que utilizamos. Diseñé unas diapositivas para apoyar una explicación, agrego las diapositivas. Hice una dinámica y entonces aquí está la descripción de la dinámica. Adelante, ponemos la descripción, mandamos la descripción de la dinámica. Esta semana es cuando tengo oportunidad de videograbarme. Ahí va la videograbación. ¿Cuánto debe tardar? Lo que dure, ¿verdad? Tampoco que vaya a durar 60 ni 120 minutos, 10, 15 minutos,
cuando mucho, ¿sí? Digamos que máximo 10 minutos podemos hacerlo. Probablemente no lo podamos subir a través de la plataforma, pero sí podemos subir el enlace. Llegado el momento, nos ponemos de acuerdo para ver cómo subimos. Pero se los comento porque tendría que ser a partir de esta semana. Que ustedes empiecen a enviar sus primeras evidencias. Y por supuesto, el diario. ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el viernes de la próxima clase, ¿verdad? Todavía no aparecen las actividades ni aparecen las indicaciones, pero se los comento por si hubiera alguna duda. ¿Qué pasa si esta semana no voy o esta semana no hice actividad? Bueno, pues entonces de todas maneras tendremos que reportar, ¿sí? Para que quede en nuestro portafolio la razón por la que no se hizo alguna actividad y podemos entonces enviar alguna de la semana pasada, no sé, de hace 2 semanas, y así de esta manera podemos nivelar. ¿Sí está claro? Sí, maestra. maestra. Comprendido. Sí, De acuerdo. maestra. Gracias, gracias. Bien, además de esto, van a encontrar otra actividad que tiene que ver con el contexto en el que están ustedes realizando su práctica. Es decir, ya me han dicho cuál es el nivel, la modalidad, el grado, las actividades, incluso algunas estudiaron ahí mismo, ¿verdad? O conocen al director o profesor, perfecto. Pero en esta actividad que les pido también para el próximo viernes se trata del contexto, que sería nuestro primer tema. ¿Cómo el contexto? El contexto en el que está situado la escuela, ¿sí? Van a aparecer algunas preguntas, por ejemplo, respecto de su ubicación geográfica y qué le rodea, qué hay alrededor de la escuela. Es una escuela, por ejemplo, urbana, tiene todos los servicios que hay alrededor. Hay parques, hay centros de entretenimiento, o a lo mejor es una escuela que está en una zona más alejada de la zona de la región urbana, y entonces resulta que está rodeada a lo mejor de área verde, o de pastizal, o a lo mejor alrededor hay bares o cantinas u otros lugares, perdón que lo diga, pero puede darse el caso, aunque no tendría que ser así, pero puede darse el caso. Me refiero al contexto inmediato de la escuela, en dónde está situado, qué hay alrededor. Y en la medida de lo posible, hay otras preguntas que tienen que ver con el contexto en el que están sus alumnos, ¿sí? Es decir, provienen de familias que se dedican a qué tipo de actividades. Aunque no lo tengas que decir, por supuesto, alumno por alumno ni con detalle, pero en general, lo que se pueda saber, y si no, o sea, si no lo tienen ustedes muy claro, lo pueden preguntar al director o a algún otro profesor cercano. ¿Cuál es la actividad primordial de las familias de los alumnos que asisten a la escuela? ¿A qué se dedican? ¿Se dedican al campo, al comercio? ¿Son profesionistas? Los niños, los adolescentes o los jóvenes provienen de hogares que son integrados por papá, mamá, o no. Resulta que tal vez los estudiantes que tú tienes en particular, ¿no? Son alumnos cuyas familias se desintegraron por alguna razón, viven con los abuelitos o con los tíos, los padrinos, o con un solo papá, o uno solo de los papás, y a qué tipo de pasatiempos están habituados estos alumnos cuando no están en la escuela, qué es lo que hacen. Cuestiones de este tipo son sencillas, pero probablemente no las tengas muy claras porque vas incorporándote, porque aunque hayas estudiado ahí, pues obviamente ya pasó algo de tiempo, ¿verdad? Las cosas cambian, pero alguien de la escuela te puede apoyar, porque todos los profesores, independientemente del nivel, necesitan hacer esto, así como que cada año, ¿no? Analizar el medio en el que está situado, situada la escuela y en consecuencia sus alumnos. Y lo mismo aplica para el caso de la empresa, ¿no? La empresa está en un lugar, y cómo es ese lugar, y cómo son los trabajadores,
En este caso hablamos del proceso de contratación, de inducción y demás. Para qué tipo de puestos llegan, qué es lo que van a hacer, generalmente cómo llegan, cómo son, situaciones que van a encontrar como una especie de cuestionario. Si ustedes tuvieran dificultad para realizar esta actividad, con toda confianza me pueden escribir directamente. Tienen los medios de contacto o aquí en la plataforma para poder aclararlo, ¿sí? Son dos cosas entonces. Lo que tenga que ver con su práctica, directamente sus evidencias, lo que tengan, no se preocupen. Y dos, esta reflexión que van a hacer sobre el entorno, el contexto inmediato de la escuela y en consecuencia de sus alumnos. ¿De acuerdo, muchachas? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra, Gracias. Muy bien. ¿Quién me habló, Estefanía? No, nada más dije que sí, que muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Bien, entonces voy a colocar las indicaciones para que en caso de dudas también las puedan plantear en el foro y las podamos resolver a tiempo. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias, Hasta mañana, maestra. Gracias, Hasta maestra. A A todos. usted. bonita La noche. próxima clase, bonita noche. Igual.